tal? ¿Cómo se encuentran todos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con un laboratorio de OSPF que en este caso, digamos, es continuación del primer laboratorio en el cual nosotros exploramos eh, OSPF, ¿no? Conocimos la información básica de OSPF y en esta segunda sesión pues bueno, vamos a hacer una combinación de esa información que revisamos. Eh, en este caso vamos a tener o vamos a definir varias áreas, que digamos es la parte que OSPF también tiene como funcionalidad importante. Y aquí, pues bueno, lo que podemos observar es de primera instancia el simulador de red, el INSP, y aquí en este caso tenemos esta red de configuración. Aquí, obviamente, ya tenemos dividido diferentes áreas. Tenemos el área 0, el área 1, el área 2. Cada uno de estos routers eh, van a tener una interfase de loopback, la cual nos va a servir como si fueran las redes de los hosts eh, de cada uno de estos a los que estos routers están entregando el servicio. Y pues bueno, vamos a hacer algunas actividades, ¿no? Sobre de esto. Obviamente, previo a esto, vamos a tener que revisar un par de conceptos primero para poder entender lo que te estamos viendo aquí. Para esto, entonces voy a cambiar de lugar. Vamos a presentar este de acá. Listo. Cuando nosotros ya involucramos un gran número de routers, o mejor dicho, cuando tenemos una red y en esa red tenemos un número grande de routers, entonces en vez de que nosotros tengamos una sola área, que es el área 0, eh, nosotros podemos subdividirlo por áreas y esto nos va a permitir justamente también, por un lado, reducir la cantidad de mensajes que se pueden intercambiar entre los routers con respecto a las redes que se utilizan o las redes que va a manejar cada uno de ellos. Y eso nos va a permitir justamente que la convergencia en todos los routers sea más rápida y pues bueno, de esa manera también podemos gestionar o administrar de una manera más eficiente. Dentro de lo que es OCPF, sabemos que bueno, tenemos lo que es el área 0, que es el área principal a la que deben de conectarse los routers. Pero nosotros podemos habilitar otras áreas y dependiendo la ubicación del router es el nombre que le vamos a dar dentro de la topología. Entonces aquí en la publicación tenemos, por ejemplo, en el área 0, vamos a tener lo que se conocen como los routers internos, o los routers de backbone. Entonces un router interno eh, son todas las interfaces que va a tener un router dentro del área 0 y, eh, y estas obviamente van a conectar hacia otro destino, ¿no? También vamos a tener otros routers, que es el ABR, ¿m? Que este es el router que va a estar entre la frontera de las dos áreas, ¿sí? Entonces tenemos aquí el área 0 y el área 2, por ejemplo, y, eh, y este router que está aquí se le conoce como el Area Border Router, ¿sí? Porque tiene dos áreas en las que va a estar trabajando este router. Y de igual manera, cada una de las áreas va a tener sus routers internos, ¿sí? Que obviamente vaya a interconectar al ABR y luego el ABR conectará hacia lo que es el área 0, ¿no? Tenemos el router de backbone, que también aquí tenemos, dice, un router de backbone es un dispositivo que tiene al menos una interfaz que pertenece a la de backbone.
Si recordamos de la última sesión, pues bueno, el área cero también se le conoce como el área de backbone, que es la área principal en la que nosotros, de ahí parte, digamos, la estructura de nuestra red de OSPF. Asimismo, también tenemos otro tipo de router que es el ASBR. Este intercambia información de rutamiento con otros sistemas autónomos. Entonces, un ASBR puede ser un router interno o un ABR y por lo tanto no necesariamente se encuentra en el borde del sistema autónomo. Aquí, en esta lo podemos observar, aquí está el ASBR. Este router puede ser que esté conectado a otros routers por acá y esos otros routers también pueden manejar, digamos, otro protocolo de enrutamiento. Sí, ya sea que esté conectado hacia BGP o esté conectado con otro ISIS o con otros routers que tengan a lo mejor RIP, ¿no? O de igual con otro tipo de protocolos. Entonces, obviamente, esas redes que vivan en esos routers, estos usuarios que están en otras áreas, pues van a requerir poder conectarse con ellos, ¿no? Entonces, estos ACBR sirven como ese gateway, pues, poniéndole un nombre, para poder recibir esas rutas que están en el exterior, ¿no? Entonces, básicamente es lo que tenemos aquí, ¿no? Lo que son las rutas, eh, los diferentes routes que van a formar parte de nuestra red de OSPF. Entonces, ahora déjenme hacer aquí un cambio. Lo voy a... mm, sí, ok. Entonces, si esto lo trasladamos a nuestra topología actual, pues obviamente aquí ya tenemos, ¿no? Obviamente tenemos el área cero, ¿sí? Que es nuestra área de backbone. Aquí tenemos AR2 o el router 2 y el router 4 pertenecen al área cero, ¿sí? Tenemos el área uno, ¿sí? En el cual tenemos el router número 5. Y para el área 2 tenemos el router uno y el router 3. Obviamente cada una con sus diferentes interfaces de loopback que van a, ¿cómo se llama? Que podemos, que vamos a ocuparlo como como nuestros usuarios de red, ¿no? Obviamente aquí podemos tener un switch y luego los hosts y todo eso, ¿no? U otros routers, como les comentaba, ¿no? Que pudieran tener otro tipo de protocolos de enrutamiento y pues bueno, que pertenecen a otro tipo de red, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, déjenme. ah, La configuración, en realidad, digo, obviamente por temas de tiempo, yo ya lo tengo aquí predefinido, pero ahorita lo vamos a ir explicando para que ustedes vayan entendiendo cómo es que funciona esto. Básicamente, digamos, para configurar este tipo de escenario, lo primero que tenemos que hacer es, pues bueno, obviamente, configurar las interfaces. Las interfaces que nos van a permitir justamente poder eh, conectar con los otros routers. Aquí en este caso, ¿saben qué? Ya sé qué voy a hacer. Voy a cambiar aquí la página con el otro monitor que está un poco más amplio para poder ver todo completo. Ok. Dos, share. Listo, ahí está mejor. Ok, bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro simulador.
Gus, disculpa que te interrumpa, pero ya no te escuchamos. Muy bien, ya regresamos aquí. Un pequeño problema en la red. Pero, ok, ya estamos aquí de regreso de nueva cuenta. Share. Y listo. Ahí estamos otra vez. Ok, ahí está. Listo. Muy bien. Bueno, entonces estábamos explicando que eh, este router 2 con el router 4 pertenecen al área cero. Entonces, obviamente, pues requerimos configurar las interfaces, configuramos las loopbacks, que son como los hosts que vamos a tener. Y aquí viene la parte interesante. ¿Cómo configuramos OSPF multiárea? Bueno, básicamente partimos de crear el proceso OSPF, aquí en este caso es el proceso número uno. Vamos a identificar el router, ¿sí? Con el router ID, que también ya habíamos comentado que este es un valor que debemos de agregar en nuestra topología de red para identificar los routers, para efectos del intercambio de las diferentes rutas, o el intercambio de las diferentes redes que pertenecen, ¿no? a la red. Y entonces saber de dónde es el origen de esas redes, ¿no? Luego, aquí tenemos lo que es el área cero, ¿sí? La definición del área cero. Entonces, aquí en este caso, estamos definiendo las redes, ¿de acuerdo? Aquí en este caso yo estoy ocupando hasta el nivel de host, que es como lo tengo yo definido en mis interfaces de loopback. Entonces, aquí en este caso yo tengo la 10.022, 10.022, tengo la 10.0, 24.2, que es esta de acá, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso de la red, para el área cero, entonces tenemos esta configuración. Después vamos a definir el área cero, ¿de acuerdo? Que sería
la que va a tener la conexión hacia la red 1.2.10.0, 1.2.3.2, que es esta de aquí, que está aquí, en este punto. Sí, pero bueno, pero obviamente pues también la idea de esto es que eh, vean cómo es que se da de alta esto, ¿no? Adicionalmente. Digamos, bueno, yo voy a agregar una área más, aunque no esté conectada. Entonces, básicamente, ¿cómo ingresamos al menú de OCPF? Ponemos OCPF, el comando, y le ponemos el proceso, ¿no? Que vamos a ocupar, que en este caso es el 1. Obviamente, aquí va a aparecer un cambio de aquí nos va a decir, ¿no? R2 se encuentra en OCPF 1. Entonces, ahora vamos a crear lo que es el área. Área, en este caso, ponemos el comando área y luego aquí en este tengo ya la área 2. Vamos a poner lo que no esté dentro del ejercicio. Vamos a poner área 4. Por ahí. Le damos enter. Entonces aquí ya tenemos, ¿no? Y ahora aquí ya tendríamos que colocar lo que es el network. Si recordamos, pues bueno, tenemos que poner la dirección IP más la máscara inversa a la que pertenece la red que vamos a habilitar. Entonces, no sé, por ejemplo, podemos poner un 192.168.1.0, que es la clásica dirección IP que todo el mundo conoce y ha utilizado en algún momento. Y ponemos la máscara, ¿no? Como sabemos, esta es una red tipo C o clase C y, su máscara, sabemos que es la 255, 255, 255.0, la inversa sería la 0.0.0.255. Y así, ya nada más aquí le damos el quit para salir. Ujú. Y listo, ¿no? De esa manera nosotros habilitamos el, el OCPF y obviamente pues dependiendo las diferentes redes que vaya o que estén interconectadas en cada uno de los routers, pues las iremos agregando, ¿no? Y ahora revisamos la configuración. Aquí ya podemos ver que ya fue agregada, ¿no? El área 4 y con nuestra red que nosotros que queremos que sea anunciada dentro de la red de OSPF para posteriormente, ¿cómo se llama? Eh, Poderse replicar en todos los routers que están aquí. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, esta actividad se realiza en cada uno de los routers para poder tener la interconexión, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el router 4, ¿sí? Ahí, tenía aquí teclado en español. Ok, ahora sí. System View. Recordemos que el System View es el comando para poder ingresar a al modo de sistema. Y de nueva cuenta le damos el Display Current Configuration. Entonces aquí podemos observar en la sección de OSPF, tenemos de nueva cuenta el Router ID, que identifica al router 4. Y aquí vamos a tener las dos áreas. El área 0, que es la conexión que tenemos en esta interfase, en la giga 002. Y tenemos el área 1, que va a estar conectada a través de la giga 001, que es hacia esta red. ¿De acuerdo? De este lado aquí está el router 5. Entonces, aquí está. ¿Vale? Entonces, aquí en el caso del router 5, pues nada más vamos a tener una sola área, que es la área 1, que es en donde está conectada. ¿Sí? Tenemos de nueva cuenta el router ID, que es la identificación. Recordemos que el router ID tiene un formato parecido a una dirección IP, versión 4. Sin embargo, no es una dirección IP. ¿De acuerdo? Entonces, que lo hayan
decidido así en esta estructura, pues bueno, así es como se representan. Por otro lado tenemos el router 1, los voy a acomodar en orden y luego tenemos el router 3 y ya tenemos todo nuestro router, ¿no? De igual manera. Obviamente, router 1 va a tener una conexión hacia lo que es solamente el área 2, que es en donde pertenece, ¿de acuerdo? Y porque obviamente su, su router de borde va a ser R2, a donde va a poder interconectarse hacia esta área, que es el área 2, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ya tenemos los pasos de configuración, son los mismos. En realidad es una tarea repetitiva. Y bueno, la parte que vamos a revisar un poquito más a detalle, pues va a consistir en las validaciones, ¿sí? En las validaciones que vamos a hacer de que lo que nosotros configuramos esté funcionando de forma correcta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar de primera instancia? Bueno, de primera instancia vamos a revisar lo que es el establecimiento de los peers o el establecimiento de la comunicación entre los routers que van en las áreas, ¿no? Entonces, si yo le doy display OSPF peer brief en el router 2 me va a indicar, ¿no? Contra con quién hizo una, una comunicación. Por un lado, tenemos dentro de mi área 0, ¿sí? Establecí una vecindad, ¿sí? Con a través de la interfase 002, ¿de acuerdo? Con la 10044, que es esta de acá, 10044, ¿sí? Con el router número 4. Asimismo, también tengo dos conexiones de vecindad hacia el área 0, ¿sí? Una hacia lo que es el router 1 y la otra conexión hacia lo que es el router número 3. Eso es lo que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esas son mis tres conexiones que voy a tener. ¿Sí? Si yo hago la verificación, por ejemplo, en el router 5, entonces, por ejemplo, damos display o SPF peer brief. Entonces aquí el router 5 va a tener una asociación, ¿sí? Una vecindad hacia lo que es el router 4 en el área 1, ¿sí? A través de la interfase 001. Interfase 001 con el neighbor que es el router 4. ¿Sale? Si recordamos, aquí nos está marcando el full, el estado de la vecindad está en full, ¿sí? Esto quiere decir que obviamente ya pasamos los diferentes, eh, déjenme buscar aquí rápido, las diferentes etapas que nos permiten tener ese estado. Mm, Grupo. Es para complementar la información. Pues aquí esto. mm, Aquí está esa. Ok, para el establecimiento
de la adyacencia de OCPF, vamos a ir a través de diferentes estados que va a tener la conexión, digamos. Inicialmente, en los dos routers vamos a tener la condición de down, ¿de acuerdo? Al momento de que nosotros encendemos los routers, ¿sí? Estos y configuramos el protocolo de OCPF, vamos a observar los diferentes mensajes de hello, ¿de acuerdo? Para poder reconocer, ¿no? ¿Qué vecino, qué router vecino tengo que me permite establecer una conexión de OCPF? Ajá. Luego, después de la posición down, nos vamos a lo que es init y luego el two-way, ¿de acuerdo? Cuando estos tres mensajes, o principalmente el init y el two-way, se dan, ¿sí? Se completan de forma exitosa, ahí establecemos la vecindad que va a existir entre los dos equipos, ¿sí? Después, para lo que va a ser el intercambio de las redes que cada uno de los routers maneja, obviamente se va a realizar otro intercambio de información que forma parte de estos mensajes, ¿no? El EX start, exchange, cargar y full, ¿sí? Aquí en medio, obviamente, pues vamos a ver los mensajes de link state update, el link state advertisement, a todos los mensajes que nos van a permitir justamente, bueno, obviamente también se va a dar el proceso de la designación del router designado, del router de backup o de respaldo designado. O sea, todo eso aquí va a empezar a negociarse. Y obviamente, para ver este tema a detalle, pues necesitaríamos otra sesión, ¿no? Para poderlo ver con mayor precisión y todos los mensajes que se utilizan. Pero, digamos, a grandes rasgos es lo que ocurre cuando se está dando ese intercambio de los mensajes de OCP. Y al final, después de que ya se dio el intercambio de nuestros mensajes de link state, entonces vamos a llegar al estado del full, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos en full, eso quiere decir, eso es lo que representa esto que está acá, ¿sí? Este full, que ya todo el proceso entre los diferentes dispositivos que están conectados entre ellos, llegamos a este punto. Entonces, hasta ese momento ya tenemos la convergencia de las diferentes rutas que puedan, perdón, las diferentes redes que tenemos dentro de nuestra topología que hemos definido. Ok. Luego, después de aquí, mm, nos vamos a... Ok. Ahora vamos a conocer cómo es que se crearon las rutas, ¿sí? Cómo es que están definidas las rutas de salida de cada uno de los routers. Por ejemplo, en el mismo router 5, routing, vamos a colocar este comando display OCPF routing y vamos a tener este listado, ¿sí? Obviamente, aquí vamos a tener diferentes, pues todas las redes que forman parte de nuestra topología, ¿sí? Por ejemplo, las redes que están de loopback en el router 3 que tenemos acá, 10.0.3.3, por ejemplo, si yo quiero llegar a la 10.10.0.3, que está aquí, ¿sí? Entonces, obviamente, mi siguiente salto va a ser la 10.0.45.4, que es la 10.0.45.4, ¿sí? Que es esta IP del gateway del router 4, ujú, y que pertenece al área 1. Y obviamente, quien mandó esa notificación fue 10.4, 10.0.4.4, ¿sí? Que sería este. Obviamente todo eso a partir de el envío de R3 en los mensajes de link state hacia el router 2, ¿no? Porque obviamente estamos aquí dentro del área 2, notifica estas redes y obviamente él por un lado él las va a almacenar también para poder tener un camino para llegar acá y a su vez hace el reenvío, ¿no? Hacia los diferentes routers que tienen OCPF para que conozcan el camino para llegar a este destino. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la 10.0.3, tenemos la 10.0.1, 10.0.1, aquí está. ¿De acuerdo? Entonces también tenemos esta información por acá. Eh,
Esta es, digamos, la tabla de ruteo que a la hora de que nosotros queramos hacer una comunicación, digamos, una prueba de conectividad, pues podamos llegar de loopback a loopback, ¿no? Por ejemplo, si yo te le doy aquí ping a la loopback 0 del router 1, ¿no? 10, 0, 1, 1. Entonces ahí tenemos ya la respuesta. Si hacemos un trazado, ahí vamos a poder ver todo lo que es el caminito que nos lleva a una E. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos la salida, ¿no? Entonces 10045, que es esta de aquí. Luego se va a la 10024. Aquí está, 10024. Ujú. Y ya aquí ya va y la entrega a la 10.01231. 10.01231 y ya la respuesta pues obviamente llega. Digo, no hay algo más para acá hacia afuera, ¿no? No hay probablemente red, entonces aquí es donde se queda y tenemos la respuesta de la loopback, ¿no? Entonces son tres saltos que va a dar el paquetito saliendo de R5 hasta llegar a el destino. ¿De acuerdo? Esto es con respecto, digamos, al ruteo que se creó a través del intercambio de los mensajes de OCPF. Posteriormente a esto, vámonos al router número 2 y ahí vamos a conocer lo que son la base de datos de Link State. Display OSPF LSDB. Ok, entonces aquí vamos a conocer, esta es la base de datos de Link State Database. Aquí vamos a ver, está subdividido por áreas, área 0 y área 2, que son las dos áreas a las que está conectado el router número 2. Área 0, área 2. ¿De acuerdo? Luego, ¿y qué es lo que tenemos en cada una de ellas, no? Los diferentes mensajes que podemos tener en el, ¿cómo se llama? El tipo de mensaje que intercambiamos dentro de las áreas de OCPF. Para eso, bueno, aquí también tenemos dentro del foro una publicación en la cual podemos conocer los diferentes tipos de LSAs que tenemos. Sí, entonces, tenemos, en este caso estamos viendo routers y networks, por ejemplo, ¿no? Entonces, el router LSA tipo 1 dice, describe el estado del enlace y el coste de un dispositivo. Los routers LSA son generados por cada dispositivo y anunciados dentro del área a la que pertenece. Entonces, estos mensajes, mejor dicho, estos dos entradas en la base de datos de Link State fueron intercambiados durante o dentro de la misma área, que es esta de aquí, ¿no? En el área 0. Y tenemos otros mensajes de router generados dentro del área 2, que está aquí. ¿Sí? Ahora bien, tenemos, eh, tenemos el otro concepto que es Network LSA, tipo 2. Describe el estado del enlace en el segmento de red local. Los Network LSA son generados por un router designado y anunciados dentro del área a la que pertenece el router designado. ¿De acuerdo? Entonces, como les comentaba, dentro de la negociación, eh, nosotros, déjenme decirles cómo checábamos lo del router designado, que es cuando entramos en esta etapa de, después de aquí.
de que se estableció la vecindad. En esta secuencia es donde nosotros tenemos si es que es el master o el slave dentro de la negociación, ¿no? Entonces, network. Ok. Entonces aquí, por ejemplo, es display OSPF peer. Aquí tenemos la opción de quién es el DR, designado router. Dentro del área 0 tenemos el router designado 10.0.24.2, ¿no? 10.0.24.2, que es el router 2, que es el designado. Y su backup o su respaldo es la 10.0.24.2, 10.0.24. 10.0.24. Sí, la número 2 aquí. Este es el 4, aquí, perdón. Y aquí está el 2, que es el primario. ¿Vale? Para el área 0, obviamente. Para el área 2 también tenemos también quién es el DR y el backup DR. 10.0.1.2.3.3, 10.0.1.2.3.3. Aquí el router 3 es el que corresponde al designado router. Y el backup es la 10.0.123.2, que viene siendo el router 2. Aquí en esta parte. Entonces los mensajes de network van a ser originados por el backup router. Digo, el router designado, digamos, con respecto a lo que es la definición que nos dio, ¿no? Los networks RSA son generados por un router designado y anunciados dentro del área a la que pertenece. Entonces, obviamente, aquí va a mandar esos networks. Y estos, que son los submarinets, son las redes que recibió el router vía OCPF de las diferentes áreas que están alrededor de él. ¿De acuerdo? Tanto para el área 0 como para el área 2, que en este caso estamos aquí en el router 2, ¿no? Hacia esta dirección. Entonces, con esta información, nosotros, pues bueno, podemos ir pues revisando, ¿no? Que realmente tengamos el acceso hacia las diferentes redes que tenemos de toda nuestra topología. Luego, después de esto, obviamente, en la medida que nosotros vamos agregando más y más redes, pues bueno, estas tablas pues van aumentando de tamaño, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿dónde estoy? Verificación, R2. Ok, ahora sí, vamos a este tema de acá. Bueno, obviamente para las personas que, digamos, están buscando obtener la certificación de HCIP de Datacom, obviamente existe un documento que es en el que yo me estoy basando para estos laboratorios, que es el HCIP Datacom Core Technology, Data Communication Senior Engineer Lab Guide. Entonces aquí, este documento trae los diferentes laboratorios que te van a permitir poner en práctica los conocimientos que tú estás estudiando para la certificación. Entonces, en la sesión pasada pues, platicamos sobre lo que era una área única, ¿no? De OCPF, y ahorita estamos aquí en la multiárea, ¿no? De este lado, que es lo que estoy yo siguiendo para la explicación de esta plática. Entonces, ahora, aquí hay un tema bastante interesante. Obviamente, en la medida que nosotros vamos aumentando lo que es la cantidad de redes que se van agregando a nuestra topología, ¿no? Si de repente aquí agregamos un nuevo router con otras redes, agregamos otro router que maneja otros protocolos de enrutamiento, entonces, ¿cómo se llama?
eh, pues la tabla que tenemos acá va a ir aumentando de tamaño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, desde aquí vamos a darle display o SPF, display o SPF routing. Vamos a ver la tabla de ruteo desde R2. Mm, mm. Ok, desde R2, sí, podemos observar estas dos redes, la 10.03 y la 10.03, perdón, 10.30.0 diagonal 24 y la 10.310 diagonal 24. Estas dos vienen de acá, del router 3. ¿De acuerdo? Entonces, 10.3.0 y 10.3.1. Obviamente, nosotros si vamos aumentando las redes, ¿no?, que están conectadas al router, pues esta tabla va a ir aumentando. Entonces, aquí es en donde viene o podemos hacer uso de un concepto que se le conoce como la sumarización de la ruta. Y la sumarización de la ruta, ¿qué es? Básicamente. Entonces, es que de nuestra red, ¿sí? Partimos de una red que y modificamos lo que es la máscara para poder eh, agregar las dos redes o las tres redes o cuatro redes o las que sean en una sola entrada. De tal manera que esto nos permite también no hacer que crezca las, eh, pues la tabla de ruteo principalmente, ¿no? Lo cual genera, obviamente, para el router, pues un mayor procesamiento porque pues tiene que estar analizando las entradas, ¿no? Dependiendo del paquete que haya recibido para poderle dar una salida. Entonces, para esto, nosotros podemos hacer uso de lo que es la sumarización. Aquí te les voy a poner un ejemplo rápido para hacer un pequeño refresh, digamos, de lo que es el tema de la sumarización, que básicamente, digamos, seguramente en sus clases de redes en algún momento tuvieron contacto con esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Yo tengo esta red, la 192.168, que están asignadas a diferentes pisos, una oficina, ¿no? De un edificio, perdón, y que ese edificio tiene oficinas y por cada piso estamos asignando una red, ¿no? Entonces aquí tenemos puras 24, ¿no? En este caso. Digamos, obviamente al día de hoy ya existen las herramientas automáticas, ya sea un cliente que puedas instalar en tu computadora o algo que puedas encontrar en internet, que esto te lo hace en un clic, ¿no? Pero bueno, es importante pues conocer la teoría para poder entender esto. Básicamente tenemos nuestras redes, sí, para poder determinar cuál es la máscara que vamos a utilizar para hacer un resumen de todas estas. Entonces, básicamente partimos con convertir a binario lo que es la dirección IP. Entonces, aquí hacemos la conversión, sí, de cada una de estas. Luego, nos pide que identifiquemos hasta dónde tenemos unos bits comunes, sí, que aquí en este caso, si vemos esta parte de aquí, hasta este punto son comunes, o sea, con respecto a todas las direcciones IP. La parte común, y así nos vamos, ¿no? Y, ¿qué hacemos nosotros entonces? Contamos los bits, hasta qué bits son comunes, ¿no? Entonces, obviamente aquí sabemos son 8, 16, y luego 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿De acuerdo? Entonces, de, de todos los 32 bits que tenemos de nuestra dirección IP versión 4, ¿sí? 22 bits son comunes, ¿sí? Entonces, a partir de eso, nosotros ya determinamos que la máscara que nos va a permitir cubrir nuestras cuatro redes que vamos a asignar por cada piso, se pueden cubrir con una máscara número 22. ¿De acuerdo? Que es la cuenta que hice, ¿no? Entonces dijimos aquí son 8, 16,
17, 18, 19, 20, 21 y 22. Acá, ¿de acuerdo? Digo, obviamente, para completar, porque necesitamos nosotros conocer cuál es la red, ¿no? Entonces, eh, los demás bits los ponemos a cero, ¿sí? Y eso nos va a entregar, ¿qué? Lo siguiente. Eh, nosotros, obviamente, la máscara va a ser 22, que la podemos representar con una diagonal 22, o la vamos a representar de esta manera, ¿no? 255, 255, 252, 0. ¿De acuerdo? Que eso viene, obviamente, de la información que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, tenemos la máscara 252 y todo lo ponemos, obviamente, la primera red con la que vamos a partir, pues es la 16, ¿no? Entonces aquí tenemos, esta es la 1, 2, 4, 8, 16, ¿no? Que es lo que significa este 1, que sería esta la primera. Entonces, nuestra red que vamos a utilizar es 192.168.16.0 diagonal 22. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros cuando definamos dentro de las configuraciones en el router, entonces el sistema obviamente va a entender que iniciamos la red en 192.168.16.0 y tenemos 4 subredes dentro de ella. ¿De acuerdo? Entonces, esto que nos lleva a lo siguiente. Aquí en este caso nada más son 2 redes, ¿no? En este caso. Sí, 3 y 1. Entonces, yo lo que voy a hacer es voy a hacer una sumarización en el router número 4. Espera, ya vi. Déjame ver, espérame, ya me perdí. ¿Dónde estoy? Sí, perdón. Entonces tenemos en el R2 tenemos que no era esta, es esta de aquí abajo. Perdón. La otra red, la 3 es del otro ejemplo. Entonces, ¿qué es esto? Está aquí. Que no vean que estamos haciendo aquí cosas raras. R2, R2, y la que vamos a sumarizar es esta, la 5, ¿sale? Que es esta que está aquí abajo. Listo. Y es que la otra de las 3 tengo que verlo, pero desde el R4. Entonces, vamos a hacer esa actividad acá. Entonces, ¿y por qué en R4 tengo que hacer la sumarización? Porque esa información viene de R5. ¿Sí? Son las redes que están acá. 10.5.0, 10.5.0 y la 10.5.1. Está aquí. ¿Sí? Entonces, mi cambio lo tengo que hacer en el proceso de OCPF de R4, que es en donde yo estoy, que es mi vecindad que yo tengo del área 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ingresamos al proceso OCPF, luego entramos al área 1 y entonces aquí agregamos este comando abr-summary 10.5.0.0 255 255 254.0. ¿De acuerdo? Y le damos un enter acá. Ok, ¿cuál va a ser el efecto que va a tener en R2? Esa modificación. Entonces aquí lo teníamos separado. Display OSPF Routing. Entonces ahora yo ya tengo una sumarización aquí de la red 10.5.0 con máscara 23. ¿De acuerdo?
Y obviamente con esto nosotros pues vamos haciendo más pequeña la tabla de enrutamiento y vamos permitiéndole a pues al router, digamos, no hacer un análisis mayor, digamos, de todas las entradas que existen dentro de la tabla de ruteo. Ahora bien, desde R2 vamos ahora a modificar el caso de R4. Me salgo de aquí. Routing, display, SPF, routing. Ahora, aquí vamos a revisar la red, la 10.3, esta, ¿de acuerdo? Que es la que nos está mandando router 3, 10.3.0, 10.3.1. Y aquí, ¿quién recibe esta información de estas redes? Pues R2. Entonces, ahora en R2 vamos a modificar OSPF1, vamos a modificar el área 2, ¿sí? Que es el área donde estamos aquí nosotros, y de nueva cuenta, ABR-summary 10.3.0.0, 255, 255, 254.0. Listo. Entonces ahora si yo verifico en R4, ¿sí? Entonces aquí ya nos da la sumarización. Aquí está, 10.3.0, diagonal 23, de lo que nosotros hicimos. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos utilizar el tema de la sumarización. Y obviamente, en la medida que, pues, como les comentaba, va creciendo la tabla de enrutamiento, al ir agregando nuevos hosts, nuevas redes, perdón, entonces, pues bueno, pues se hace necesario el que podamos ir reduciendo esto, ¿no? Para que el router, en vez de ir buscando o a ir haciendo un análisis de línea tras línea de su tabla de ruteo, pues bueno, él ya sabe que al encontrar esto, ahí va a ser la coincidencia de su IP del destino que venga del paquete IP y de ahí pues ya lo puede enviar al siguiente salto para que le pueda dar la salida hacia el destino que corresponda, ¿no? Bueno, muy bien. Em, Aquí vamos a hacer ahora otro digamos, otra configuración que nos va a permitir también agregar rutas. Por ejemplo, hay un comando que se le conoce como import route direct. ¿De acuerdo? Este lo que nos va a hacer es lo siguiente, digamos, aquí en nuestro caso, eh, ya están sumarizados. Ok. La interfase loopback 1 y 2 que están en la tabla en R2, que serían loopback 1, 2, ¿sí? Que serían estas dos de acá. ¿Sí? Si ustedes las buscan dentro de R4, aquí en R4, no las tenemos anunciadas. Miren, 10.2.0, no tengo ningún 10.2.0 aquí en esta parte de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Pues bueno, digo, es parte del ejercicio, obviamente, ¿no?
porque yo no las agregué en mi configuración de OCP. Si se dan cuenta, eh, en el área 0 no estoy definiendo o no estoy dando de alta la 10.2.0 o 10.2.1, ¿no? No está aquí. 10.2 no está, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, eso que puede generar, obviamente puede generar un tema de, ¿cómo se llama? De que no podamos llegar al destino. Sí, inclusive si hacemos una prueba de ping desde R5, ping, por ejemplo, a la 10.2.0.1, ahí se va a quedar. Sí, porque no hay un camino definido, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué hacemos con esto? Entonces, hacemos uso de este comando que se conoce como el import route direct, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema le vamos a indicar que haga eso. Para configurarlo, nos vamos al router 2, entramos al proceso de OSPF1 y le damos import route direct, ¿de acuerdo? Y con eso, entonces, tomamos esas dos redes de la loopback y las ingresamos al proceso de OCP. ¿Sí? Entonces ahora nos vamos a R4 y le pedimos de nueva cuenta la tabla de ruteo. Entonces aquí ya acabamos de hacer importamos las direcciones de loopback de estas dos redes a nuestro proceso de OCPF y ese ya lo replica para estar, digamos, en R4. Ahora, si yo eh, R5 quiere comunicarse, pues obviamente ya vamos a tener una conectividad, ¿no? Porque ya tiene R4 como su router de borde, ¿sí? Ya tiene un camino definido para poder llegar al destino que le estamos indicando, ¿sí? Ok. Eh, También nosotros podemos hacer una sumarización de esas rutas que, ¿cómo se llama? Acabamos de agregar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de nueva cuenta nos vamos a R2 y aquí nosotros podemos colocar este comando que es el asbr-summary 10.2.0.0 255.255.2540. Entonces, ¿cuál va a ser ahora el efecto que vamos a tener acá? Hacemos una sumarización de la ruta importada de las redes 10.2.0 y 10.2.1. ¿De acuerdo? Y obviamente la R5 sigue teniendo su conectividad hacia el destino. ¿De acuerdo? Y obviamente aquí nos indica, ¿no? ¿Cuál es el siguiente hop, no? 10.0.240, ¿no? 10.0.2.4, 242, que está aquí. Pues viene la petición del ping, pasa aquí y de aquí lo manda para acá y ya llega a nuestra ruta. ¿De acuerdo? Entonces también nosotros, obviamente, si estamos haciendo, podemos hacer una sumarización, ¿no? Obviamente, digamos, para conocer más a detalle con respecto a lo que son los diferentes comandos y la información que tenemos, pues aquí nos a los manuales, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la descripción del ASBR Summary, ¿sí? Y obviamente pues con los diferentes parámetros que podemos utilizar para configurar, ¿sí? Entonces dice, cuando tenemos una red muy grande con el protocolo de OCPF, ¿sí? La velocidad en la búsqueda de la ruta se puede ver muy disminuida,
ajá, por el tamaño de la tabla de ruteo. Entonces, para resolver este problema, usted puede configurar lo que es la sumarización para poder reducir el tamaño de la tabla de ruteo, que es lo que estábamos comentando. Digo, obviamente hay que tener en cuenta ciertos aspectos que, pues bueno, aquí vienen algunas sugerencias, algunas precauciones que debemos de tener, ¿no?, a la hora de implementarlo. Y obviamente, pues bueno, ya vienen algunas otras eh, parámetros que podemos agregar, pues para hacer un poco más específico, digamos, el criterio para hacer la sumarización de nuestras rutas, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí está la información, que siempre los manuales nos apoyan con eso. Entonces, bueno, ahora bien, el siguiente punto que vamos a tocar sobre esto, espero que haya quedado esto claro. No sé si por ahí hay alguna pregunta en los chats, pero saludos. Ah, ok. Ahorita vamos viendo, dice aquí, ¿cuál es el escenario que utiliza más de un proceso? Pues puede ser cuando tengas otras rutas o puedas tener otras redes, otros protocolos de ruteo, ¿no? Tú quieres a lo mejor agregar un BGP o quieres, mejor dicho, exportar rutas de BGP o de IS-IS, más como enfocado a la gestión, pues puedes decir que tu área 3, vas a traer redes que vienen de otros protocolos de enrutamiento y los puedes meter, ¿no?, a tu red, por ejemplo. Sería algo así que estuviera, por ejemplo, rápido, algo así, ¿no? Tienes este router o dos routers por acá y este cuate de acá pudiera estar así, ¿no? Por ejemplo, y aquí tú tienes, no sé, puede ser que tengas un RIP o tengas pues BGP o IS, IS. Entonces, y esto obviamente, pues lo vas a querer agregar aquí, ¿no? Entonces, pues puedes crear. Obviamente, de aquí hacia acá están estos protocolos, ¿no? De aquí hacia adentro tienes que colocar OSPF, ¿no?, para que se puedan replicar las redes que están viviendo acá, ¿no? Entonces, ahí es donde tú puedes ponerle el proceso, ¿no? O mejor dicho, sí, puede ser el proceso 2, proceso 3, etcétera, ¿no? Que va a ingresar al área que ya tienes tú definida. A ver, espero haber contestado tu pregunta con eso. Bueno, ¿qué otro criterio tenemos también dentro de lo que es el eh, para poder configurar OSPF? Obviamente, eh, hay un parámetro que es el ancho de banda, ¿de acuerdo? El ancho de banda también forma parte de los datos que se utilizan para el cálculo de lo que es la tabla de ruteo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer o podemos modificar, ¿cómo se llama? Podemos modificar ese valor. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, a ver, déjame ver aquí. Bandwidth, bandwidth reference. Ok. Aquí el comando que vamos a ocupar se llama bandwidth reference. Lo debemos de agregar en el view de OCPF. El valor por default para OCPF, para el cálculo, son 100 megabits, pero nosotros podemos poner un valor desde 1 hasta este super mega número tote. 1, 4, 2, 2 gigas, si no más, ya casi a nivel de tera aquí, esta parte, ¿no? Porque está en megabits por segundo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo podemos ahí cambiar. La fórmula, obviamente, ¿en dónde afecta? En el costo que le vamos a asignar a, a la hora de que tengamos la ruta, ¿no? El ruteo, que este costo que está aquí. Sí. Para calcular el costo, ocupa el valor del ancho de banda de referencia entre el ancho de banda de la interfase. Esta es la fórmula con la que se va a calcular o con la que calcula OSPF el costo. Que el costo obviamente es lo que nos va a indicar cuál es la mejor ruta para poderlo mandar. ¿Sí? Entonces, este valor nosotros lo podemos modificar utilizando este comando, justamente. Bandwidth
bandwidth reference. Entonces, eso lo podemos configurar en cada uno de nuestros procesos de OCPF, por ejemplo. Nos vamos al OCPF1, bandwidth de reference, vamos a ponerle 10.000, 1, 2, 3, que serán 10 gigas. Enter. Digo, obviamente hay que habilitarlo en todo. Uno. Bandwidth. F1. Bandwidth 10.000. Ok. Sys OSPF1. Bandwidth reference. Y terminamos con el router. OSPF1. Van. Ok, listo. Entonces ahora, si nosotros nos vamos a revisar cuál fue el efecto de agregar este comando, si me voy al router 2, entonces aquí damos display o SPF route. Listo. Ah, me hubiera borrado el anterior. Bueno, entonces aquí ya vimos el cambio, ¿no? Antes teníamos aquí un valor de 1, 2, 3. Aquí ya hicimos ahora el cambio del costo. 10, 20, 10. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es en donde nosotros podemos observar el efecto que hace agregar o cambiar el valor del ancho de banda, que obviamente va a modificar el, el costo de la interfase cuando hagamos el cambio de esto. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues bueno, pues todo eso nos sirve pues para poder hacer una selección hacia dónde queremos mandar o por dónde queremos llegar, ¿no? Hacia los diferentes destinos y ahí podemos modificar esa información. Listo. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Eh, También, obviamente, sabemos que existen las rutas por default. Sí, las rutas por default dentro de un router es cuando nosotros hacemos, digamos, una configuración como esta, ¿no? IP route static. Te lo voy a poner bien. Donde, bueno, en realidad puede ir ahí. 0.0.0.0, 0.0.0.0 y la interfase, ¿no? A donde lo queremos mandar. Bueno, una ruta por default es aquella en la cual eh, cuando recibe, cuando analiza el paquete IP, revisa la dirección IP del destino, entonces, y definimos esto, entonces va, va a ver la IP, va a ver la máscara y va a decir cualquier cosa que a mí me llegue, lo voy a mandar a la interfase de salida X que yo haya definido. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, nosotros podemos sí tener por un lado, podemos tener un ruteo definido hacia diferentes destinos que hayamos obtenido por los diferentes protocolos de enrutamiento, pero también nosotros podemos tener una salida, vamos a llamarla una salida de escape, cuando después de que ya analizó su tabla de ruteo y no encontró una coincidencia de destino, entonces la puede mandar hacia una ruta por default y esa ruta por default pues puede ser que lo mande a un segundo router, ¿no? En otro punto, que podríamos pensar que tenga ¿cómo se llama? Acceso a otras redes, en la que posiblemente puede estar el destino que está buscando ese router, ¿no?
que sería algo así como esto que está aquí en el diagrama, ¿no? Aquí tenemos, aquí podemos nosotros colocar la ruta la ruta por default, en este caso por acá, no sé, IP route static, y no, cero espacio, 0.0.0, y que pensemos que la va a mandar aquí a una interfase, no sé, la G403, por ejemplo. Podría ser esta que está acá, ¿no? Mm, A ver, déjenme, bueno, sí. Pensemos, ¿no? Cualquiera de estas que está aquí, que lo va a mandar para acá, hacia este destino. Entonces, cualquier cosa que no pueda resolver, ¿no? El router, entonces lo va a mandar por su ruta estática y se va. Sale. Entonces, nosotros también podemos importar esa ruta estática dentro del proceso de OCPF. Sí, aquí en este caso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vámonos al router número uno. Router uno. No, perdón, router uno. El router uno, sí, la interfase loopback 0. Vamos a revisar cómo está definida aquí. Aquí vamos a nosotros a simular, sí, que la interfase loopback 0 va a ser mi interfase de salida para la ruta por default. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer esa simulación. Entonces, mm, en el router uno vamos a agregar IP route static 0.0.0.0, 0.0.0.0. Recordemos que el primer parámetro es la IP o la red y el segundo es la máscara. Y aquí le vamos a poner que la interfase loop. Entonces, cualquier destino, ¿cómo se llama? Que no esté definido dentro de la tabla de ruteo de OCPF, eh, podemos enviar ese paquete hacia, en este caso aquí es la loopback 0, ¿no? Que en realidad pues aquí se queda, no va a ir a otro lado, pero aquí estamos haciendo esa simulación. Luego, ahora entramos al proceso de OCPF también aquí, OCPF 1, y vamos a poner ahí, OSPF 1, y lo que vamos a hacer aquí es el comando default route advertise always type. ¿Dónde me equivoqué? Disculpen ustedes la dislexia. Ah, listo. Entonces, yo ya acabo de colocar con este comando. Digo, obviamente también, como les decía, para conocer un poquito más a detalle, pues nos vamos y buscamos el default route advertise en la documentación. Y aquí nos va a indicar, ¿no? Los diferentes parámetros y dice cuál es el escenario de uso. Dice para importar rutas OCPF. El comando import route OCPF no puede ser usado, bueno, para importar rutas externas por default, ¿no? Entonces aquí vienen diferentes comentarios sobre esto. Mm, y aquí lo que vamos a observar, digamos, en el efecto, en el router número 2, que vamos a tener la display o SPF routing. Entonces aquí voy a tener mi ruta por default, tipo 1, que va a ser la 10.0, el siguiente hop es la 10.0.1.2.3, 10.0.1.2.3,
3, 3, 3. No, perdón, 1, 2, 3, 1. Está aquí adentro. Acá, perdón. 10, 0, 1, 2, 3, 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si el router 2 recibe un paquete con destino que no tenga definido acá, entonces dice, yo tengo una ruta de escape o una ruta por default a través del router 1. Entonces, reenvía ese paquete para acá. Y obviamente, como les decía, va a terminarlo aquí, ¿verdad? Pero si aquí existiera otra conexión hacia otro destino, ¿no? Como tenemos acá, pues entonces ya le daría salida hacia donde corresponda, ¿no? Eh, también tenemos esa parte de ahí. ¿Qué más tenemos por acá? Pues básicamente es lo que tenemos aquí de forma general de lo que es de este laboratorio. Digamos, ahorita lo que vamos a hacer es abrir un poquito lo que es el tema de las preguntas y respuestas. Digo, también para no extender mucho la sesión. Digamos, ya llevamos ahorita ya 1 hora 20 minutos. Entonces, pues bueno, básicamente este es cómo opera el poder nosotros configurar, ¿no? OCPF con diferentes áreas y y pues las diferentes técnicas que podemos nosotros utilizar para optimizar nuestras tablas de ruteo, ¿sí? Y pues bueno, eso obviamente permite restarle carga, ¿no? A los routers, que obviamente sabemos que esa es su función y están diseñados para poder hacer los análisis de los paquetes IP para conocer los destinos y poder reenviar la información, ¿no? Pero, digo, obviamente si nosotros podemos eh, hacer los ajustes necesarios para hacer más eficiente la operación de los routers, pues bueno, pues entonces a través de estas opciones que les acabo de mostrar, pues se pueden llevar a cabo. ¿De acuerdo? Entonces, pues abrimos los micrófonos o las preguntas en chat si es que alguien quiere comentar algo y vamos a ver qué nos dicen por ahí, ¿no? Mm, dice, si la ruta por defecto anunciada es de otro tipo diferente a uno. O sea, ¿te refieres al tipo uno que fue como lo dimos de alta? Entonces aquí habría que ver en el manual. ah, por ejemplo, aquí tenemos tipo uno, default route. Vamos a ver qué nos dice. Ah, es en ¿no? Default route advertise. Dice el tipo. Dice el valor por default es 2. Entonces, si tú aquí le colocas uno, tipo uno externa route o tipo 2. Esto debe estar asociado a los tipos de acá, tipo uno o tipo 2. ¿Cómo la vas a representar? Si como un router LSA o un tipo router LSA o un router network LSA. Sí, no es que sea, digamos, como tipos diferentes, sino esto debe de cumplir con estas dos, pues con esto que está definido para el protocolo, ¿no? Entonces aquí en el ejercicio pues le puso uno, ¿no? Como si fuera tipo router LSA, ¿no? Digamos, el efecto que estamos esperando ver es que aquí aparezca, ¿no? El destino y el router hacia donde lo tengan que mandar. Sí, sería eso. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? No sé si por ahí hay otra pregunta. Parece que O- Arquímedes Manrique tiene la mano levantada, entonces, si nos ayudas abriendo tu micrófono para hacer tu pregunta, Arquímedes. yo lo vi. Ujú.
Creo que O hay de que igual darle manera, si permiso, ¿no? prefieres escribirla, también se puede. Mm. O hay que darle permisos para que el micrófono Y ya le funcione. mandamos el request, pero no hubo, no hubo respuesta. Ah, ok. Entonces, pues parece que no tenemos más preguntas. Gustavo, no sé si tengas algún comentario ya para cerrar el curso. Pues bueno, ¿cómo se llama? Pues bueno, aquí básicamente la información sobre lo que es el tema de las OCPF multiárea. Digo, obviamente, eh, en una plática de hora, 20 minutos, pues no es sencillo, digamos, entender todos los conceptos. Y pues bueno, pues, así que pues, hay que practicar esto para que quede mejor, ¿no? El conocimiento sobre estos temas. Entonces, pues bueno, pues obviamente los invitamos ¿cómo se llama? A participar en el foro y si tienen alguna otra duda, pues ahí también la pueden dejar en la invitación y pues yo ya se las estaré contestando, ¿no? Entonces, pues bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por atender esta práctica técnica sobre las multiáreas de OCPF y pues bueno, estén pendientes de las próximas reuniones que vamos a dar más adelante. Gracias. Excelente, muchas gracias, Gustavo, por toda la información. Como siempre, todo muy completo. Y nada más rápidamente me gustaría recordarles las instrucciones para aquellos que deseen obtener su constancia de participación. Les recordamos que primero tuvieron que haber hecho su registro, que es el cuestionario de 5 preguntas que está en esta parte. Y para el pase de asistencia, en la misma publicación, en la parte de hasta abajo, nada más nos dejarán un comentario donde nos comenten qué fue lo que aprendieron en la sesión o si tienen alguna sugerencia de algún curso futuro y ya le dan a enviar y con eso queda sentada su asistencia y podríamos estarles enviando sus constancias. Y bueno, sin más de mi parte, muchas gracias a todos y nos vemos en futuras sesiones. Hasta luego.